Nadie imaginó que aquel cumpleaños terminaría en una pesadilla silenciosa. Meses después, cuando todo parecía perdido, un vídeo olvidado cambió para siempre la historia de una familia. En una sala apenas iluminada por la tenue luz del atardecer, una madre se sentó sola frente al televisor, el corazón pesado y los ojos llenos de recuerdos. Las imágenes de risas, globos y pastel llenaban la pantalla, pero fue entonces cuando vio algo que la hizo gritar, un detalle que nadie había notado antes. ¿Qué secreto ocultaba ese vídeo que despertó una verdad enterrada? La madre abrió el cajón con manos temblorosas, como si al tocar ese lugar olvidado pudiera despertar memorias dormidas. Allí, entre papeles amarillentos y fotos desordenadas, encontró una pequeña caja de cartón. Adentro, cuidadosamente guardado, estaba el vídeo del cumpleaños de su hija, aquella celebración que había intentado dejar atrás. La cámara polvorienta parecía contener más que simples imágenes, era un pedazo intacto del pasado, una ventana a un día que creía haber olvidado. Sentada en el sillón del salón, encendió el reproductor y la pantalla cobró vida con colores cálidos y risas lejanas. La habitación se llenó con el sonido de voces infantiles y el tintineo de globos vibrantes. Mientras las imágenes avanzaban, su mirada se posó en cada gesto, cada sonrisa, buscando algo que no sabía nombrar. De repente, un detalle llamó su atención, una sombra fugaz, un movimiento extraño en el fondo de la escena, algo que no encajaba con la alegría que recordaba. Su corazón se aceleró y un escalofrío le recorrió la espalda, pero no se atrevió a apartar la vista. Quería entender, necesitaba saber qué significaba aquello. El aire se volvió denso, y la habitación pareció encogerse a su alrededor, mientras la madre seguía mirando, atrapada en aquel instante congelado. La madre pausó el vídeo con dedos temblorosos, fijando la mirada en la pantalla con una mezcla de incredulidad y miedo. La sombra que había visto reapareció, esta vez con mayor claridad, al lado de la mesa donde su hija soplaba las velas. No era una figura definida, sino una presencia oscura, casi imperceptible, que parecía observar desde la distancia. Su respiración se volvió irregular, y un nudo apretó su garganta. ¿Había estado allí todo el tiempo y ella nunca la había notado? Decidió rebobinar, repasando el momento varias veces. Cada repetición revelaba pequeños detalles que se escapaban a simple vista. Un par de ojos que brillaban por un instante, un movimiento fugaz detrás de los invitados, una risa apagada que parecía fuera de lugar. La madre sentía que esas imágenes contenían una historia oculta, un secreto que le estaba siendo negado. Con el corazón encogido, apagó la pantalla y se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana, mirando la calle vacía, tratando de ordenar sus pensamientos. La casa, antes llena de alegría y vida, ahora le parecía un escenario de sombras y silencios. Sabía que no podía ignorar lo que había visto, aunque no entendía aún qué significaba. Algo en aquel vídeo le estaba pidiendo que no dejara las cosas así, que buscara respuestas, aunque temiera lo que podría encontrar. Esa noche, la madre no pudo dormir. La imagen del vídeo giraba una y otra vez en su mente, como un eco persistente. Al amanecer, tomó el teléfono con una mezcla de miedo y determinación. Marcó un número que no había llamado en mucho tiempo. La línea sonó varias veces antes de que una voz conocida contestara, temblorosa y sorprendida. La conversación fue breve, llena de tensiones invisibles. La madre preguntó con voz quebrada si recordaban ese día, si alguien había visto algo extraño en la fiesta. La otra persona dudó, luego mencionó un incidente apenas recordado, un invitado que se fue abruptamente, un silencio incómodo que nadie quiso explicar. El corazón de la madre se apretó. ¿Podría ese momento tener relación con lo que había visto en el vídeo? Colgó el teléfono y miró por la ventana la ciudad que despertaba. El sol iluminaba las calles, pero dentro de ella, una sombra crecía. Sabía que debía buscar más, y que cada respuesta la acercaría a una verdad que había estado enterrada demasiado tiempo. Sin embargo, también sentía que esa verdad podría cambiarlo todo para siempre. Al día siguiente, la madre decidió visitar la casa donde se había celebrado la fiesta. El lugar estaba silencioso y cubierto por la luz suave de la mañana. Al cruzar el umbral, un aire pesado la envolvió, como si las paredes guardaran secretos que nadie había querido enfrentar. Sus dedos rozaron la superficie de la mesa aún decorada con restos de papel y confeti, y su mente volvió a aquel instante en el vídeo. Caminó hacia el jardín trasero,
donde los niños habían corrido y reído, y notó algo extraño. Una pequeña marca en el césped, un hueco leve en la tierra, apenas visible. Se agachó, tocó la tierra húmeda y sintió un escalofrío recorrer su espalda. El silencio se hizo más intenso, y por un momento cerró los ojos, tratando de escuchar lo que su corazón le pedía. En ese instante, alguien apareció en la puerta. Era un vecino, un hombre mayor con mirada cansada, que la observó con una mezcla de tristeza y advertencia. Sin decir una palabra, le entregó un sobre cerrado. La madre lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que dentro había algo que cambiaría para siempre lo que creía saber. Pero aún no estaba preparada para abrirlo. La madre llegó a casa con el sobre apretado contra el pecho, como si fuera un frágil tesoro que no debía romperse aún. Cerró la puerta detrás de sí y se dejó caer en el sillón, la mirada perdida en la habitación que parecía más fría que nunca. Sus dedos temblaban mientras giraban lentamente el sobre, sintiendo el papel áspero bajo sus uñas. Por un instante, dudó, temerosa de lo que podría encontrar dentro, pero la necesidad de saber pudo más. Con cuidado, rompió el sello y desplegó una hoja de papel amarillenta, cubierta de letras escritas a mano. Las palabras parecían una confesión, un relato que había permanecido oculto durante años. Mientras leía, su rostro se fue transformando, de la sorpresa a la incredulidad, luego a una tristeza profunda que parecía hundirla en el suelo. Cada línea revelaba fragmentos de una historia que no había imaginado, secretos que desafiaban todo lo que creía cierto. Al terminar, cerró los ojos y respiró hondo, como intentando contener un torrente de emociones. Sabía que aquel papel no solo era una explicación, sino una llave que abría una puerta peligrosa. Una puerta que, una vez atravesada, no permitiría volver atrás. La madre decidió regresar al vídeo, buscando en cada fotograma alguna pista que confirmara lo que había leído. Reprodujo la grabación una y otra vez, esta vez con el papel al lado, marcando los momentos que coincidían con las palabras. La luz tenue de la habitación se mezclaba con las imágenes que danzaban en la pantalla, creando un ambiente casi irreal. Sus ojos se posaron en un rincón oscuro del salón, donde un hombre apareció brevemente, invisible para todos menos para la cámara. La madre recordó la descripción en la carta, alguien que nadie quería mencionar, un secreto que había estado presente sin ser visto. Sintió como la angustia se apoderaba de ella, y una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. De repente, sonó el teléfono. La llamada inesperada la sobresaltó, haciendo que el papel cayera al suelo. Al otro lado, una voz desconocida habló con tono bajo y urgente, advirtiéndole que dejara de buscar, que algunas verdades podían destruir más que sanar. La madre apretó el auricular, el corazón latiendo con fuerza, consciente de que ya no había vuelta atrás. La madre colgó el teléfono con las manos temblorosas, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más denso y frío. La voz desconocida había dejado una amenaza velada, pero también una inquietante sensación de urgencia que no podía ignorar. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana, y observó las calles vacías bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer. Cada gota parecía un latido que marcaba el tiempo, recordándole que el pasado no estaba tan lejos como creía. Decidió buscar en viejos álbumes de fotos, tratando de encontrar alguna imagen que confirmara lo que el vídeo y la carta insinuaban. Páginas tras páginas mostraban sonrisas, abrazos y momentos felices, pero entre ellas apareció una fotografía que nunca había visto antes. En el fondo, casi imperceptible, estaba la misma figura oscura que había visto en el vídeo, observando desde la distancia con una expresión inexplicable. Su pecho se apretó y un suspiro escapó de sus labios. La distancia entre el recuerdo y la realidad se había acortado demasiado, y ahora sentía que alguien la estaba observando a ella también. El silencio en la casa se volvió insoportable, como si guardara un secreto que estaba a punto de estallar. Esa noche, la madre apenas pudo conciliar el sueño. Cada sombra en la habitación parecía tomar forma, como si la presencia del hombre del vídeo y la foto se hubiera deslizado hasta su lado. En un impulso, se levantó y buscó en un cajón antiguo donde guardaba cartas y notas olvidadas. Entre montones de papel encontró una fotografía antigua, doblada y ajada en las esquinas, que nunca antes había visto. Al sostenerla frente a la luz, reconoció a su hija, pero junto a ella había otra figura, un niño con una mirada extraña, casi ausente. La imagen le provocó un nudo en el pecho, una mezcla de nostalgia y temor. Intentó recordar,
pero las memorias parecían fragmentadas, como si algo o alguien hubiera borrado esos momentos de su mente. De repente, escuchó un ruido suave en la puerta del salón. Se giró rápido, el corazón golpeándole el pecho. No había nadie, solo el eco de sus propios pasos y el susurro del viento afuera. La casa, que hasta hacía poco había sido un refugio, ahora se sentía ajena, como si guardara secretos que la observaban desde cada rincón. Al día siguiente, la madre decidió visitar a una amiga cercana que había estado en la fiesta. La casa estaba llena de luz y recuerdos, pero también de silencios incómodos. Al abrir la puerta, la amiga la recibió con una sonrisa forzada, como si ocultara algo. Se sentaron en la sala, rodeadas de fotografías y objetos que parecían contar otra historia. Con voz baja y vacilante, la amiga comenzó a relatar detalles que no había compartido antes. Habló de una discusión entre adultos esa noche, palabras cargadas de resentimiento que se habían escuchado a pesar de la música y las risas. Mencionó a un invitado que se marchó abruptamente, dejando una atmósfera tensa que nadie quiso enfrentar. La madre escuchaba atentamente, su mente un torbellino de emociones. Cuando la amiga hizo una pausa, la madre notó sus ojos vidriosos y la manera en que apretaba las manos. Entendió que había más detrás de esas palabras, secretos enterrados que ahora empezaban a salir a la superficie. Pero antes de que pudiera preguntar, el teléfono sonó inesperadamente, interrumpiendo la conversación y dejando un silencio que pesaba como una amenaza. El timbre del teléfono resonó con fuerza, cortando el aire cargado de la sala. La madre levantó el auricular con manos temblorosas, enfrentando una voz apenas audible al otro lado. Era un susurro, cargado de urgencia y miedo, que le ordenaba dejar de investigar, de buscar en el pasado. La advertencia era clara, pero también confusa. Quien hablaba parecía conocer detalles que ella apenas comenzaba a descubrir. Después de colgar, la madre quedó paralizada, el teléfono aún caliente contra su oído. Miró a su amiga, cuyos ojos reflejaban la misma inquietud que ella sentía. El silencio se extendió entre ellas, pesado y denso, como una nube oscura a punto de estallar. La madre sabía que aquel llamado no era un simple aviso, sino un intento de protegerla o quizás de alejarla de una verdad peligrosa. Al salir de la casa, el viento frío la golpeó en la cara, despertando un torbellino de pensamientos. Cada paso que daba la acercaba a un abismo desconocido, donde el miedo y la esperanza se entrelazaban. A pesar de la amenaza, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Sabía que debía continuar, aunque no supiera qué la esperaba al final del camino. Una tarde gris, la madre volvió a sentarse frente al viejo televisor, decidida a enfrentar lo que hasta entonces había evitado. Reprodujo el vídeo una vez más, pero esta vez con la carta en la mano y la fotografía junto a ella. A medida que las imágenes avanzaban, un fragmento oculto emergió, una conversación entre adultos, captada sin querer por la cámara, donde se confesaba un secreto guardado durante años. La verdad salió a la luz con palabras temblorosas y silencios pesados, una historia de miedo, arrepentimiento y pérdida que había marcado para siempre aquel cumpleaños. La madre sintió como un torrente de emociones la envolvía, dolor por lo no vivido, alivio por entender, y una tristeza profunda que parecía abrazarla con fuerza. Lloró en silencio, mientras las sombras de la habitación parecían suavizarse, como si al fin el peso invisible comenzara a disiparse. Su hija, ahora adulta, llegó a su lado, y en un abrazo tembloroso compartieron el duelo y la esperanza, conscientes de que ese vínculo roto estaba empezando a sanar. Aunque la verdad había abierto heridas, también había sembrado semillas de luz en la oscuridad. La madre miró por la ventana las hojas que caían con el viento, entendiendo que algunas historias nunca terminan del todo. En el reflejo del cristal, la sombra que una vez la había inquietado parecía desvanecerse, pero un leve suspiro quedó flotando en el aire, recordándole que el pasado siempre encuentra la forma de tocar el presente.